Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en esta su programación, Palabra de Salvación. Muchas gracias también a los radioescuchas que nos están escuchando por la radio radionuevonacimiento.org. Los invitamos a que nos sintonice ahí y que hay varios pastores también y evangelistas predicando y trayendo la palabra del Señor. En esta mañana eh, o esta noche o en esta tarde, en cualquier momento que tú estés escuchando esta palabra, quiero compartir contigo una enseñanza acerca del miedo. ¿Ok? Vamos a estar estudiando por medio de la palabra del Señor acerca del miedo. ¿Ok? Y te invito a que agarres tu Biblia y que busques en tu Biblia en Mateo. Vamos a ir a Mateo 14:26. ¿Ok? Mateo 14:26. Y cuando lo tengan, digan amén. Mateo 14:26. Dice la palabra del Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día que nos permites estar aquí, Señor, una vez más, trayendo tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me uses con poder, con autoridad, con unción, con gracia, Señor, con amor, Señor, para que esta palabra que tú nos des, Señor, que haga rema en nuestra vida, Señor, que quede atesorada en nuestro corazón, Señor, y que tú nos enseñes a serte fiel, Señor, y no a tener espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que me uses como un vaso de honra, Señor, para hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y te presento a todas esas personas que vayan a escuchar esta enseñanza, este mensaje, Señor. Ábreles el entendimiento, Señor, ábreles el oído espiritual, Señor, para que puedan entender tu palabra también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, alzo mis manos para una dependencia total de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando ahí. ¿Qué era? ¿Por qué fue que dijeron que había un fantasma? Vamos a empezar desde el versículo 22. Esto es en Mateo 14:22. Dice la palabra del Señor. Y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las aguas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús dijo a ellos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, ay, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano así de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bueno, estamos viendo aquí en esta palabra que Jesús venía en el camino, en el mar. Ellos estaban en el medio del mar y estaban los vientos fuertes. ¿Ok? A nuestra vida van a llegar vientos que son fuertes, van a llegar las pruebas. Pero ¿sabes qué? El Señor está ahí, está pendiente a esas pruebas que tú estás pasando. Y dice que cuando ellos lo vieron, dice que se turbaron de estar en esa prueba de que se podían hundir, que el barco se podía hundir. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que miraron
a alguien que estaba caminando sobre las aguas. Y dijeron, todos se turbaron y dijeron, oh, un fantasma. Y todos se turbaron y tuvieron miedo. Ahora, yo quiero que vamos a ver qué significa miedo. Porque tenemos que entender qué es miedo. Miedo o temor es un dardo del enemigo que va a traer a tu vida. ¿Para qué? Para apagar esa fe que está en ti. Esa fe que Dios ha depositado, esa semilla de fe que alguien ha sembrado en ti. Va a venir el enemigo, te va a traer miedo, te va a traer temor. ¿Para qué? Para que ese poquito de fe que hay en ti desaparezca y quite tu mirada del Señor. ¿Ok? ¿Qué más significa el miedo? El miedo te puede venir ya sea por una enfermedad, ya sea porque hay rumores de guerra, que venga miedo a ti. Tú le puedes tener miedo a la muerte. Si no eres cristiano, le tienes miedo a la muerte, le tienes miedo a las enfermedades, le tienes miedo si va a haber guerra, le tienes miedo si va a venir un huracán. ¿Por qué? Porque tus ojos no están puestos en el Señor. Y aquí estamos viendo que Pedro, alguien que andaba con Jesús, que tenía la seguridad, que había visto todos esos milagros. Antes de que esto pasara, pasó la cosa que Dios alimentó a 5,000 personas. Estaban viendo la maravilla de Dios en Jesús. Nosotros hemos visto las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y hay momentos que estamos pasando por ciertas pruebas y nos viene miedo a nuestra vida. Nos puede venir miedo, ya sea porque puedes perder el trabajo. Pero Dios no quiere que tú estés en el miedo. Eso es lo que el diablo va a utilizar. ¿Para qué? Para apagarte, para esa poquita de fe que hay en ti, para sacarla de tu vida. ¿Ok? Y en este mensaje, en esta enseñanza que te vamos a traer, ¿ok? Te vamos a enseñar qué es lo que tenemos que hacer para que ese miedo salga de nuestras vidas, para que ese temor no venga a nuestras vidas. ¿Ok? Y lo primero que tenemos que tener en nuestras vidas para que ese miedo no venga a tomar posición en nuestras vidas, tenemos que llenarnos, ponernos la armadura del Señor. ¿Ok? Eso es lo importante. Si tú eres un cristiano sin la armadura del Señor, vas a fracasar. Por eso es la cosa número uno que tiene que estar en nuestra vida. Tenemos que tener la armadura del Señor. Y te invito que vayas conmigo vamos a irnos a la armadura del Señor que está en Efesios 6:10. Pero antes de irnos ahí, quiero hacerte pensar un poquito. Hacerte pensar un poquito para que nos traslademos al pasado. Para que tú me digas dónde fue que empezó el miedo. Como se los había dicho en la enseñanza anterior, cambia tu futuro viendo el pasado. Estamos viendo ahí los errores que cometió Sansón. Y entonces toda la escritura, siempre Dios nos hizo un fundamento. Y en ese fundamento está de dónde es el principio de todos los males. ¿Ok? El principio de todos males va a venir siempre desde el principio. ¿Y dónde es el principio? En Génesis. Te invito a que vayas conmigo a Génesis 3. Vamos a ver de dónde fue que vino el miedo. Vamos a ver la palabra del Señor. Dice en Génesis 3, 8. Dice, vamos a ir al 6. Ya ustedes saben el principio de la historia. Vamos a ir al 6. Dice Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces
cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Saben a quién estaba llamando, verdad? A Adán. Y él le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé de que no comieses? Entonces, ¿cómo es que viene el miedo a nuestras vidas? El miedo no va a venir así solamente, tengo miedo, no. El miedo va a venir a nuestras vidas cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto. Cuando decimos que estamos caminando en los caminos del Señor, pero estamos un pie aquí y el otro pie aquí. Entonces, cuando nos están pasando algunos problemitas, nos viene la inseguridad, nos viene el miedo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Estamos siendo desobedientes en algún lado de nuestra vida. Y entonces ahí es cuando viene el miedo. Cuando viene el miedo en nuestra vida, es cuando no estamos seguros. Si nosotros estamos seguros en Cristo, aunque esté pasando cualquier cosa, dice que nosotros vamos a estar confiando en el Señor, porque dice que nosotros somos la niña de sus ojos y Él nos cuida. ¿Ok? Pero si nosotros estamos desobedeciendo, si eres un joven y estás desobedeciendo a tu papá y a tu mamá, que te ha dicho: mira, haz esto, y tú estás haciendo lo contrario, pero supuestamente delante de ellos estás actuando como que estás haciendo lo correcto delante de tu papá y de tu mamá. Pero atrás de ellos, fuera de la casa, fuera de la iglesia, tú estás haciendo algo incorrecto. Entonces, por eso es que pasan a veces que tú no puedes dormir, porque el sueño se te va. ¿Por qué? Porque estás pensando lo que ha pasado durante el día. Estás pensando los ataques que el diablo te ha dado a ti para atacarte, para matar ese poquito de fe que había en tu vida. Pero en esta noche, en este día, el Señor te está dejando ver que tienes que sacar ese miedo, que tienes que dejar de hacer lo malo que estás haciendo. ¿Para qué? Para que venga la seguridad a tu vida. Porque podemos ver aquí que Adán tuvo miedo. ¿Por qué? Porque desobedeció la palabra del Señor. Entonces, el principio de para que el miedo venga a tu vida es desobedecer la palabra del Señor. Cuando tú no estás seguro de hacer las cosas, viene el miedo, porque no tienes seguridad en Cristo. Y la palabra del Señor nos enseña que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor, nosotros vamos a hacer todas las cosas confiando en el Señor y no vamos a tener miedo, sino que vamos a ir a hacer las cosas con poder, con autoridad, y cuando nos toque hablar, vamos a hablar. ¿Por qué? Porque Él es el que va a poner la palabra en nuestra boca para poder hablar con autoridad. Entonces, aquí Adán falló. Por eso fue que le vino el miedo a su vida. Amén. Pero no nos vamos a seguir metiendo en Adán, porque ya hablé mucho en los otros mensajes acerca de Adán y les expliqué todas esas cosas. Ahora aquí solo te quería mostrar de dónde fue que empezó el miedo. El miedo empezó por la desobediencia. ¿Ok? Ahora, para nosotros estar armados, para podernos llenar de ese poder, para que podamos resistir los ataques del enemigo, necesitamos estar vestidos, pues necesitamos estar vestidos de la armadura del Señor. ¿Y cuál es esa armadura del Señor? ¿Será que tengo que comprarme una ropa pastoral para que me sienta protegido de las huestes de los demonios? No. El Señor quiere que estemos vestidos de la armadura de Dios. Y en este día vamos a aprender cuál es esa armadura de Dios. ¿Cuál es esa armadura que Dios quiere que nos vistamos? ¿Para qué? Para que cuando vengan esos ataques, nosotros podernos defender por medio de la palabra. Amén. Porque así como el diablo atacó a Eva, así como el diablo atacó a Jesús,
y Jesús se defendió por medio de la palabra, venció. Jesús venció al diablo. Y el diablo te va a usar la misma palabra para atacarte. Entonces tenemos que estar llenos del conocimiento del Señor. Tenemos que estar llenos de la vestidura del Señor. Tú eres un soldado de Jesucristo. Tú eres una soldada de Jesucristo. Entonces, si eres un soldado y una soldada, tienes que ponerte la armadura de Dios. Y en este día vamos a ver dónde está eso. Vámonos a Efesios 6. Efesios 6. ¿Ok? Efesios 6. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios 6. Efesios 6. Efesios 6. Aquí estamos. Efesios 6. Vamos a ver. Mira ¿cuál es la armadura del Señor? ¿Cuál es la armadura que Dios quiere que nosotros nos pongamos? ¿Ok? Dice la palabra del Señor en Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estás pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, ¿cuál es la armadura que Dios quiere que nos pongamos? Primero, que tenemos que estar firmes y tenemos que andar con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si andamos con Jesucristo, estamos andando en la verdad. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No podemos andar mintiendo. Si tú andas mintiendo y echando tremendos paquetes para creerte que eres la gran cosa, no hay verdad en tu vida. Entonces, Dios no te va a respaldar si tú andas mintiendo. ¿Ok? Y Jesucristo es la verdad. Si decimos que somos del Señor, tenemos que decir que somos del Señor aquí, en la iglesia, y en la calle, y en la escuela. ¿Ok? Porque si tú te avergüenzas del Señor contra los demás hombres, el Padre también se va a avergonzar de ti. Y te va a decir, yo a ti ni te conozco. A veces cuando estamos en la iglesia, hey, somos cristianos, aleluya, nos saludamos. Y cuando estás en la calle, cuando vas al supermercado, cuando vas a la escuela, cuando vas al college, la gente sabe que tú eres cristiano. La gente sabe que tú andas caminando en la verdad, que es Jesucristo. Le demuestras a la gente que la verdad vive en ti. Porque si la verdad vive en ti, Dios está en ti. Y esa es la armadura que Dios ha puesto en ti, que es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Para apagar los dardos es la fe. Tenemos que tener fe. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? Cuando él tenía sus ojos en el Señor, Jesús le dijo, ven, camina. Y empezó a caminar sobre las aguas. Empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando empezó a ver los vientos y las olas que venían sobre él y se puso a ver los problemas.
cuando se puso a ver los problemas, quitó su mirada de los ojos quitó su mirada de Jesús. Y entonces por eso fue que se hundió. Pero ahí vino Jesús y le extendió su mano y le dijo: ven, hombre de poca fe. Dios quiere que tengamos fe. ¿Qué es la fe? La fe es lo que no se ve, pero que se espera con convicción. Yo creo que esto va a venir. Amén. La fe es eso. La fe es creer lo que no es. Lo imposible, Dios lo hace posible. Entonces tenemos que vestirnos de la verdad que es Jesucristo. Tenemos que tener fe. ¿Qué más? Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo tú vas a poder apagar esos dardos del enemigo si no te gusta leer la Biblia? Mira, ahorita yo te estoy enseñando la palabra del Señor y estamos yendo por medio de la Biblia. Te estoy diciendo que esto está en Efesios 6, del 10 en adelante. Por lo menos ahora acuérdate de cuándo es que te vas a poner esa ropa, esa armadura. Ya por lo menos ya sabes lo primero que tienes que hacer. Primero es ser obediente para que no venga miedo a tu vida. Después lo que tú tienes que hacer es ponerte la armadura del Señor. Y lo vas a encontrar en Efesios 6, 10. Cuando ya tú aprendes a ponerte la armadura del Señor, ya estás empezando a ser un soldado. ¿Ok? Y ya vas a poder pelear contra todas esas huestes espirituales que están para atacarte, para apartarte del camino del Señor, para robar esa fe que algún hermano o alguna hermana deposita cuando te está predicando la palabra del Señor. Cuando tú tienes esa armadura, el diablo no te va a poder atacar. Y si te viene a atacar, tú tienes la palabra del Señor. ¿Para qué? Para defenderte. El diablo vino a tentar a Jesús. Hey, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ah? Y Jesús, ¿qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, le dijo el diablo también, que si te caes, él mandará a sus ángeles. ¿Viste que el diablo se conoce la palabra del Señor? Entonces, tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder responderle al diablo. Pero si no te la sabes, ¿cómo te vas a defender? ¿Qué tú vas a hacer si un día tú estás durmiendo y en eso viene un demonio a atacarte? ¿Ah? Y te viene a tocar y tú te quedas tieso, no te puedes mover. ¿Qué vas a decir? Más adelante te voy a enseñar hombres que reprendían demonios. Amén. Si tú estás dormido y sientes una sensación mala, tú tienes un nombre que es sobre todo un nombre, el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que se doblará toda rodilla, toda potestad, todo demonio se doblará. Entonces, si eso te llega a pasar a ti en la noche, cuando tú estás durmiendo y sientes algo feo, tú dices: en el nombre de Jesús reprendo y echo fuera todo ataque al enemigo. En el nombre de Jesús. Y se van a ir. Se van a ir esos espíritus malos que te están molestando. Porque esos espíritus malos vienen a turbarte. ¿Para qué? Para que cojas miedo. ¿Para qué? Para que no busques del Señor. Para decirte: no, ya no me voy a meter más con el Señor porque los diablos vienen y me asustan de noche. Mayor es el que está contigo que el que está con ellos. Ellos tiemblan solo al escuchar el nombre de Jesús. Por eso en este día, en esta noche he venido a enseñarte que en el nombre del Señor Jesús hay poder para sanar, para reprender, para echar fuera demonios. Ese es el nombre que tú tienes que tener. Esa es la espada, esa es la palabra de la salvación. Esa es la palabra de Dios para que te puedas defender. Pero si no conoces estas armas que tú tienes, el diablo va a venir, pum, 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 y hacer juguete contigo. No te conviertas en un juguete del diablo. No seas títere de nadie. Conoce la palabra del Señor para que puedas hablar y compartir la palabra del Señor.
Amén. Hay veces que el Señor te tiene que hablar así como yo te estoy hablando. ¿Para qué? Para que recapacites. Para enseñarte que tú no eres cualquier persona. Tú eres una persona escogida. Antes de que tú estabas en el vientre de tu mamá, Dios te escogió. ¿Para qué? Para que un día escucharas la palabra del Señor y que hicieras lo que Él nos ha encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere, que uses la palabra. ¿Para qué? Para compartirla. ¿Alguna vez ha venido, si tú tienes hijo, alguna vez ha venido tu hijo o tu hija y te ha dicho, papi, papi, tengo miedo? ¿Qué le vas a decir? Oh, ok, me voy a dormir contigo. ¿Por qué no le enseñas a tu hijo? Hijo, mira, el miedo viene cuando el diablo está enojado. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, el diablo viene a atacarte. ¿Para qué? Para que no lo busques. Pero el Señor, Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre para reprender todas esas huestes espirituales malas. Vamos a orar en estos momentos y vamos a reprender todas esas cosas malas para que puedan salir. Viste, tu hijo o tu hija vienen a ti a pedirte un consejo. Y si tú no sabes guiarlos por medio de la palabra, ¿cómo le vas a ayudar? Ahí es donde tenemos que demostrar que Dios tiene poder y enseñarles que también ellos pueden orar, pero tienen que ser obedientes también, porque si nosotros no estamos aquí, ellos tienen el poder también, si son obedientes y están haciendo la voluntad del Señor, para reprender y echar fuera todo ataque al enemigo. Tú, que eres adulto, no tienes que llamar a tu pastor y decirle, pastor, ora a mí porque hay brujos en la casa y me están haciendo brujería y tengo miedo que la brujería llegue. Tú ponte a orar. Si te gusta ayunar, ayuna. El ayuno es otra arma. ¿Para qué? Para coger fuerza espiritual. Hay cristianos que ayunan 1 día, 2 días, 3 días. Hay otros que ayunan poquito. Hay otros que ayunan por horas solamente. Pero ellos dan fruto conforme a lo que Dios los ha capacitado. Acuérdense que el cristiano da fruto a 100, a 60 y al 30 por uno. No podemos hacer que todo el mundo haga el fruto de 100%. Amén. Eso es, el ayuno es algo individual entre tú y Dios. En la palabra del Señor nos enseña que cuando tú ayunes, tienes que lavarte la cara para que la gente no diga que te vea así todo. Oh, estoy ayunando. No. Tú no tienes que dejarle saber lo que estás haciendo para coger fuerzas espirituales. La mano izquierda no tiene que saber lo que hace la derecha. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando tú te metas en el aposento a buscar la presencia del Señor, no se lo digas a nadie, no le toques a tu vecino, oye, voy a buscar la presencia de Dios. No, tú solito. Porque lo que tú hagas solito, oculto, agradando al Señor, Dios te va a poner en público. Amén. Entonces, ya sabemos que también tenemos que orar. Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tenemos que orar. Tú le das gracias a Dios cuando tú te levantas y puedes respirar, puedes moverte. Puedes mover tus manos, puedes mover tus pies. Te levantaste y no te dolió la espalda. Te levantaste y no te dolió la cabeza. ¿Ah? No te dolió la cabeza. Entonces, dale gracias a Dios que pudiste levantarte. Estás amaneciendo a un día nuevo. Estás sano, tienes salud. Te despertaste y miraste a tu esposa, miraste a tus hijos. Y están bien, están sanos. ¿Cuánta gente se ha acostado y no despierta? Se mueren. ¿O cuánta gente se ha ido a dormir y viene un tsunami? ¿O se les cae un avión a la casa y cuando se despiertan se encuentran en el hospital? Por eso, démosle gracias a Dios. Tenemos que orar, agradecerle al Señor por todo lo que nos ha pasado en el día, por lo bueno, por lo malo.
porque nada le es dado al hombre sin que la orden venga de arriba. Eso es orar, dale gracias al Señor. Cuando andas manejando en la calle se te mete un tipo y te moviste un poquito para la izquierda y después vuelves otra vez a tu carril, no te chocaron. Dale gracias a Dios. Le das gracias a Dios cuando estás comiendo, cuando vas a un restaurante. Le das gracias a Dios cuando estás comiendo en la escuela y hay gente alrededor que no es cristiana o te da pena. Ahí es donde el Señor dice, orando en todo tiempo, que no nos avergoncemos. Mira las otras religiones. A ellos no les da miedo orar en público. Oran 3 y 4 veces al día. Y se hincan al piso y se postran en el piso y no les importa que los vean. Y nosotros que tenemos el verdadero evangelio, tenemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Si vamos a orar, hacemos así como que... Amén. ¿Ah? Como que te estás rascando los ojos para que la gente no sepa que estás orando. Te avergüenzas de orar en público. Te avergüenzas cuando estás en McDonald's y no le quieres dar gracias a Dios. No te avergüences. Eres un soldado de Jesucristo. Ponte la armadura. Ahora, en la otra cosa nos enseña, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. También tenemos que estar velando. A nuestra vida van a haber personas que el diablo puede utilizar ¿para qué? Para atacarte, para apartarte de los caminos del Señor. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar chivas, se le dice, chivas. No vaya a ser que este me quiere tumbar, me quiere sacar del camino del Señor. Oye, vamos a la iglesia, yo lo invito, diga, vamos a la iglesia. No, voy a tener un barbecue, ¿quieres venir? Ah, bueno, pues voy a ir al barbecue tuyo. ¿Ah? No te pusiste a velar, no te pusiste a ver qué es lo que el diablo estaba tratando con esa persona, que lo que quería era que no fueras a la iglesia, que fueras a deleitarte en la carne, a comer una carnita asada, un hot dog asado, un elote asado, y te olvidaste del Señor. Amén. Entonces, tenemos que ponernos esa armadura. Cuando nosotros nos ponemos esa armadura, no, el miedo, cuando venga un ataque, el enemigo, no vamos a tener miedo. Amén. Ahora vamos a continuar. Vamos a ir ahora. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ya tenemos esa armadura? Cuando ya tenemos esa armadura, mira lo que el Señor te dice a ti. ¿Ok? Ya tienes la armadura. Lo que el Señor te dice a ti. Marcos 16. Vámonos para Marcos 16. ¿Ok? Porque mucha gente piensa que esto solamente se le da a los pastores, a los evangelistas, a los maestros. Y a las ovejitas no se le da. Si tú eres una oveja, estás siendo obediente, te estás poniendo la armadura del Señor. Ahora mira lo que el Señor te va a dar a ti. Mira lo que dice en Marcos 16. Marcos 16, 17. Mira lo que el Señor te da. Y aquí es como tú vas a demostrarle a la gente qué es lo que hay en ti. Pero dice, no, eso solamente es para los pastores, para los maestros, para los evangelistas, para los diáconos. No, eso es para ti, para todo aquel que él crea en el Señor. Mira lo que dice en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las otras herramientas que Dios te está dando. Pero si tú tienes temor, todo esto tú no lo vas a creer, porque vas a dudar. Eso fue lo que dijo, lo que le pasó a Pedro. Él tuvo miedo y le vino la duda. Entonces, si tú tienes duda, nada de esto que dice la palabra del Señor, tú lo vas a aceptar. Y esto está escrito aquí para ti y para mí.
Y el Señor se enojó. ¿Por qué? Porque la gente no creía, porque eran incrédulos. Aún habían visto a Jesucristo resucitar de los muertos y no creían todo lo que Dios, Jesús les estaba dando. Y mira lo que dice al principio, en el 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que Dios te ha dado a ti. ¿Ah? No, yo solo quiero predicar, porque ahí dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra del Señor dice que las señales vienen acompañadas después de la prédica. Dios añade la bendición, Dios añade la sanidad, Dios añade la liberación. Este mensaje está haciendo un cambio en tu vida, si tú lo dejes que haga ese cambio. Pero si tú eres un incrédulo y por la dureza de corazón dices: no, yo no voy a escuchar al hermano Juan, porque él no es ni pastor, no es ni maestro, no es ni apóstol, no es ni profeta. ¿Qué dice el Señor? Que si estos no hablaran, que hiciera hablar a las piedras. Ponme que yo soy una piedra. Cree que yo soy una piedra, pero esta piedra te viene a hablar. Tú ni a tu pastor lo escuchas. Pero aquí está una piedra, pero soy una piedra viva, porque el Señor me ha hecho una piedra viva. ¿Para qué? Para hablarte, para traerte la palabra del Señor. Y si tú no lo escuchas a ellos, pues el Señor levanta otras piedras. ¿Para qué? Para que escuches, para que recapacita. El Señor te viene a decir en este día esto. Marcos 16:14, esto te viene a decir el Señor en este día. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que se le había visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. ¿A quién se les acercó? ¿Quién había dudado? Dice que los 11 habían dudado, y eran los que estaban cerca de él. Y nosotros no hemos visto a Dios, pero por la fe le creemos. Creemos en todo lo que Él dijo. Amén. Creemos todo lo que Él dijo. Ahora, ¿qué más nos quiere enseñar el Señor? Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice en Juan 14. Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Aquí el Señor nos está enseñando las armas. ¿Para qué? Para que cuando venga el miedo tú conozcas esta palabra del Señor y que utilices estas armas que el Señor te está dando. ¿Para qué? Para poder reprender, para poder echar fuera todo ataque del enemigo. Si hay un demonio que está molestando a tu hijo o a tu hija, que ellos puedan ver en ti que tú eres un siervo del Señor y que tú vas y oras y con poder y con autoridad que Dios te ha dado, tú oras y reprendes todo demonio que esté en el cuarto, que lo esté interrumpiendo su sueño. La palabra del Señor nos dice, y tenemos que enseñárselas a ellos, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor Jehová nos hace dormir confiados, descansar confiados. Y eso es lo que tenemos que enseñarles a ellos, que el Señor vela nuestro sueño cuando nosotros estamos durmiendo. El Señor vela por nosotros. Amén. Vamos a ver en Juan 14. Juan 14,
12. Mira lo que el Señor te dice. Juan 14, 12. De cierto os digo, que el que cree en mí, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre, lo hará, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Viste? El Señor Jesucristo nos estaba enseñando que hay poder en el nombre de Jesús y que lo que nosotros le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo hará conforme a la voluntad de Él. Y dice que cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús levantaba a los muertos. Jesús, los que tenían las manos torcidas, ¡pum!, se las enderezaba. El Señor dice que cosas mayores íbamos a hacer nosotros. Jesús agarraba lodo del piso, tierra, le escupía y se la ponía en los ojos y le devolvía la vista a los ciegos. Eso es lo que hacía Jesús. Y dice que cosas mayores vamos a hacer nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si tenemos miedo. Se nos presenta un muerto. ¡Oh, un muerto! ¡Oh! Si te presenta un muerto, lo reprendes. Ese es un demonio que ha cogido cuerpo de muerto. Porque los que están abajo no pueden salir. Esos son los demonios que cogen el cuerpo del muerto. Tienes que aprender esto. Entonces, ¿cómo vas a aprender y cómo vas a reprender eso? Con el poder y autoridad que Dios te ha dado. En el nombre de Jesús se somete toda cosa. Dice que toda cosa que tú amarres aquí en la tierra va a ser atado ya en los cielos. Todo demonio sale fuera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué más nos sigue diciendo? Vamos a ver en Filipenses. Ve conmigo a Filipenses. Filipenses. Vamos a buscar Filipenses. Filipenses. Vamos a hacer un poco de trampa. Nos vamos a ir al índice. No creas que yo estoy aquí y me sé la Biblia por completo. No. Yo estoy aquí para aprender también. Filipenses. Filipenses. Acuérdate que yo soy humano igual que tú. Tengo errores. Yo no soy perfecto. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Viste? Dios nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesús. ¿Cuál es tu problema? Jesús está sobre tu problema. Amén. No tengas miedo, no cojas temor. ¿Ok? No dejes que el diablo venga a ponerte miedo, te atemorice. Por eso el Señor nos deja su palabra escrita para que encontremos el poder. El poder del Señor está ahí en la palabra del Señor. Pero si tú no la conoces, ¿con qué poder, con qué autoridad tú le vas a hablar al enemigo? Oh, diablo, vete de aquí. No, tienes que hablarle en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué es lo que está debajo de la tierra? Los demonios, los secuaces, las huestes espirituales, los que te vienen a molestar, los que te vienen a atormentar a ti, los que vienen a atormentar a tus hijos en la noche cuando están durmiendo y se levanta y dice, papi, tengo miedo. Pues ahí donde tú tienes que levantarte, tienes que estar orando, tienes que estar orando por tus hijos para que Dios los guarde. Amén. Ahora, vamos a ver el poder. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro tenía unas características. Pedro era miedoso. Pedro era cobarde. Era impulsivo. ¡Pum! Le cortó con una espada la oreja para defender a Jesús.
miedoso, porque dijo, Señor, yo nunca te voy a dejar solo. Mentiroso. Cuando cogieron a Jesús, ahí andaba atrás de él. Y le dijo, tú eres uno de ellos. No, yo ni lo conozco. Mentiroso. Cobarde. Se acobardó. Él dijo que diera su vida por él. Y se acobardó. Pero ahí todavía Pedro no tenía la armadura que te estaba enseñando al principio. No estaba vestido de esa armadura. Estaba empezando a conocer esa armadura y se la estaba poniendo. Ya cuando Jesucristo se fue, le dio esa armadura. ¿Ah? Mira qué fue lo que pasó. Pues ya cuando Jesucristo murió, resucitó, los reunió a ellos, les encomendó qué es lo que tenía que hacer. Mira lo que pasó con Pedro. Aquel Pedro que era un miedoso, que era un cobarde, que era un impulsivo. Cuando conoció cuál era la armadura, se la puso. Y mira lo que pasó. Vámonos a Hechos 2. Hechos 2. Mira lo que pasó aquí. ¿Ah? Porque para tener esa armadura tenemos que buscar esto. ¿Y cómo se va a buscar esto? Orando, clamándole al Señor. Eso no es que, a ver, hey, deme el Espíritu Santo. Oh, sí, dame tanto dinero, te voy a dar el Espíritu Santo. Eso no es así. Eso es buscándolo tú, una intimidad entre tú y Dios. Y Dios va a mandar el Espíritu Santo. Eso es buscando al Señor, buscando el poder. No es que yo voy a venir, dame dinero y te voy a dar el Espíritu Santo, que es lo que quería hacer el mago con Pedro. Véndeme ese poder, ese don de Dios. Y dice, perece tú con tu dinero, porque el don de Dios es un regalo. El don de Dios se recibe. Amén. El don de Dios se recibe. Mira lo que pasó con Pedro cuando ya conoció la Escritura. Cuando empezó a conocer la armadura de Dios, se la empezó a poner. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que confiar. Tenía que tener fe. Y tenía que buscar ese poder. Mira lo que dice en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, aceptándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos que están y qué es lo que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medios, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia y en Ponto y en Asia, y en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como propésitos. Y dice el versículo 2, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir todo esto? Mas otros burlándose. Otros estaban burlando, decían, estos están llenos de mosto. Pero mira lo que vino a decir Pedro, el miedoso, el que era un impulsivo, el cobarde. Cuando ya fue lleno del Espíritu Santo, cuando ya se puso esa armadura de Dios, ese poder con esa autoridad, mira lo que hizo en el versículo 14. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día.
Mas esto os dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y darán prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Amén. El 22 dice: varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales de Dios hizo. Ahí les empieza a hablar de que habían crucificado a Jesús, que era inocente, y les empieza a decir todas las cosas. Y entonces ellos, dice que compungidos, después de haber traído su primer sermón, dice que, mira lo que dice el versículo 38, dice el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Nosotros somos los que estamos lejos. En ese tiempo era para ellos, pero nosotros somos esos que estamos lejos, y ahora nos está tocando esta parte a nosotros que estábamos lejos de ahí. Dice: y a todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que recibieron la palabra y fueron bautizados. ¿Ok? Si tú no eres bautizado, necesitas ser bautizado en las aguas. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es un acto de fe. ¿Ok? Uno acepta al Señor Jesucristo y sigue creciendo en la iglesia, se alimenta de la palabra del Señor, pero el acto de fe, tienes que hacer tú un acto de fe, que es el bautismo. El bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. Muerte al viejo hombre, el yo. Sepultura a crucificar todos los deseos que teníamos con el yo. Y la nueva vida es la nueva vida espiritual que vamos a vivir. Vamos a buscar al Señor en el espíritu, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Vamos a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Amén. Muerte, sepultura y resurrección. Amén. Eso significa el bautismo. Por eso, cuando Jesús empezó su ministerio, antes de empezar su ministerio, Él nos enseñó que se bautizó. Él no tenía que bautizarse, porque no tenía pecados. Pero Él nos enseña que hay que bautizarse. Antes de empezar un ministerio, tienes que ser bautizado. Jesús se bautizó antes de empezar, su ministerio. Y después dice que fue guiado por el Espíritu al desierto a ser tentado. Pero ahí pasó la prueba. ¿Por qué? Porque se defendió con la palabra del Señor. Ahora estamos viendo aquí a Pedro, a ese cobarde, a ese miedoso, a ese hombre impulsivo. Lo estamos viendo que ahora ya no tiene miedo. Ahora se levanta en público y habla con poder, con autoridad, con unción. Y dice que la gente escuchaba. Mira qué pena que tal vez este mensaje tú lo escuchas, pum, y ahí se quedó. Y tal vez este mensaje te está haciendo gran cosa en tu vida. Si este mensaje te está abriendo el oído espiritual, no seas egoísta. Pásalo. Compártalo con alguien. ¿Ah? ¿Por qué una tontería de un video
si lo pasan y hacen chiste de él. ¿Y por qué? Cuando es un mensaje de Dios, cuando es un mensaje que te está abriendo la mente, para que tengas la mente de Cristo, para que puedas aprender cómo coger ese poder que Dios te ha dado. Lo escuchaste y ya, pum, lo dejaste en el olvido. Si este mensaje está siendo de bendición, pásalo a otras personas. No es porque yo me quiero ser famoso. ¿Ah? Yo por mí, mira, pum, le tapo la cámara y no me ves. Solo vas a escuchar mi voz. ¿Estamos entendiendo? Yo ando buscando aquí fama. Yo ando buscando aquí dar la palabra del Señor. Mientras ustedes están durmiendo ahorita, yo estoy aquí despierto. ¿Ah? Haciendo la voluntad del Señor. Amén. Porque mientras unos duermen, otros están trabajando. Y gloria a Dios que estoy trabajando aquí en la hora del Señor. La gloria es para el Señor. Amén. Si este mensaje es de bendición, pásalo, compártelo. Amén. Ahora, vamos a ver a este hombre que era un cobarde. Mira qué es lo que pasa cuando ya se salió de ahí. Vamos a irnos a Hechos 3. Hechos 3, 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto porque lo que había sucedido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo a Pedro y a Juan que iban a buscar a Dios en la oración. ¿Ah? Y Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora en estos tiempos? ¿Qué? ¿Qué le vas a dar al Señor para que el Señor haga un milagro en ti? Ven y siembra para que el Señor haga un milagro en ti. Gloria a Dios, siembra, hermano, trae ese dinero y siembra. Eso es lo que te andan diciendo. Ah, para que Dios haga un milagro. No, y Pedro aquí nos está enseñando en la palabra del Señor que él no tiene ni oro ni plata, pero lo que tenía, eso lo daba. ¿Ah? La sanidad. ¿Ah? El poder que estaba en la boca. Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Ah, ¿y cuánta gente anda por ahí pidiendo? Dame para que el Señor haga un milagro. Dame para que Dios haga un milagro. ¿Ah? Aquí no hay que dar dinero para que el Señor haga un milagro. Aquí tú crees de corazón, con tu mente, y tienes fe, y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Eso es lo único que tienes que tener, fe, que Dios lo puede hacer. Yo aquí mismo puedo hacer una oración de sanidad, de salvación, que al final lo vamos a hacer. Y si tú crees y estás enfermo y crees que puedes recibir sanidad tras estar escuchando este mensaje o estar viendo este video, poniendo la mano en la computadora y cuando estamos orando por la sanidad, tú ser sano, Dios lo puede hacer. Porque yo no vengo aquí a darte nada, yo no tengo nada que darte, pero sí te puedo dar lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahora, vamos a ver el otro versículo que se encuentra en Hechos 9,
37. Hechos 9:37. ¿Qué? Vimos aquí que Pedro sanó a un paralítico que no se podía parar. Ahora vamos a ver en Hechos 9:37. Dice la palabra del Señor. Y aconteció en aquellos días, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y cuando Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba ahí y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rogaron todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón, curtidor. ¿De quién están hablando aquí? En el versículo 36 te dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Entonces estamos viendo a Pedro, que era un cobarde, un impulsivo, un mentiroso. Ya cuando está lleno del Señor, ¿viste? ¿Dónde estaba el miedo? El miedo desapareció. No había miedo. ¿Por qué? Porque andaba la armadura de Dios. Andaba la palabra del Señor. Tenía fe. Se acordaba de las palabras que Jesús había dicho en el pasado, que cosas mayores iban a hacer ellos. Jesús levantó a los muertos, levantó a Lázaro. Levantó a la hija de Jairo, que estaba muerta. Sanó a los enfermos. Y aquí Pedro hizo lo mismo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Creyó. Se acordó lo que Jesús había dicho. Se acordó cuando los regañó. Y le dijo: y estas señales te seguirán a todos los que hacen la voluntad. Él creyó. Y dice que la mujer, Pedro le dijo: Tabita, levántate. Y dice que la resucitó. ¿Viste? ¿Pero por qué? Porque él estaba confiando en la palabra del Señor. Eso es lo que yo vengo a enseñarte a ti. A que busques ese poder, esa autoridad. Para que cuando tú hablas, esa palabra haga algo en la vida que lo está escuchando. Que no sean palabras simples solamente. Oh, qué bonito. Escuché un mensaje. ¿Y de qué hablaba? Oh, no me acuerdo, pero el hermano hacía muchas muecas ahí, pero me gustaba cómo se movía eso y eso me gustó. Me estuvo entreteniendo. Yo no estoy aquí para entretenerte, no soy payaso de nadie. Estoy aquí para hablarte la palabra del Señor. Amén. Y que esta palabra que te estoy hablando haga un cambio en tu vida. Amén. Ahora, vamos a ver Hechos 12:6. Estoy enseñando a alguien que era cobarde, alguien que tenía miedo. Ahora, míralo con la armadura del Señor. Ya no hay miedo, ya no hay temor. Mira lo que pasó en Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con las cadenas, y los guardias delante de la puerta. ¿Ok? Esto está en Hechos 12, del 6. Cogieron a Pedro preso, lo iban a matar, pero Dios mandó al ángel para sacarlo de la cárcel. Y dice que pasaron por los guardas, y no se dieron cuenta que él estaba pasando por ahí. Y después se halló Pedro que estaba afuera. Pero mira lo que estaban haciendo los hermanos. Estaban orando por Pedro, que había caído preso.
Amén. Mira lo que estaban haciendo los hermanos en el versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la mamá de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, jugando cartas, viendo el programa que te entretiene el sábado. No, estaban reunidos orando. ¿Por qué? Porque Pedro había caído preso en la cárcel. Y entonces los hermanos se reunieron. ¿Para qué? Para ayudarlos en las oraciones. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Orar el uno por el otro. Cuando uno está en una prueba, orar por él. Para que el Señor lo fortalezca. Para que el Señor mande el ángel y que lo liberte de ese problema. Así como hizo a Pedro, lo sacó de la cárcel. Y entonces dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que, corriendo delante, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Ah, mira qué diferencia. Ellos estaban orando, buscando la presencia del Señor, y cuando vieron que el Señor había rescatado a Pedro de la cárcel y se los había traído ahí donde ellos estaban, dice que se quedaron atónitos. No se asustaron, no cogieron miedo. ¿Ves la diferencia cuando uno está llenándose del Señor? Cuando está buscando la presencia del Señor, ya no viene el miedo a tu vida, sino que te quedas asombrado. ¡Wow! Dios contestó nuestra oración. Estamos orando para que Dios sacara a Pedro de la cárcel, y mira a Pedro aquí con nosotros. Se quedaron atónitos, asombrados. ¿Por qué? Porque Dios contestó sus oraciones. Si tú le oras a Dios y es la voluntad del Señor, Él va a contestar tus oraciones y te vas a quedar asombrado. Dice, y se quedaron atónitos, pero Él, haciéndole con la mano señal, cállense, cállense, que se callaran, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y le dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados, porque que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y ahí se quedó. ¿Qué le pasó a los soldados que estaban cuidando a Pedro? Los mataron. El diablo va a apartar a ti, todos los que te estén haciendo daño. Pero déjale la venganza al Señor. No tomes tú la venganza por tu propia cuenta. Deja que el Señor te defienda. Deja que el Señor te saque del problema. Y deja que el Señor te sorprenda con la respuesta que Él te va a dar. Y después tú vas a ver el fin de los que querían hacerte mal. No nos alegramos, pero vemos la mano de Dios. Porque el Señor dice, mía es la venganza. No nos alegramos porque Dios haga, pero Dios está haciendo justicia. Amén. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver? Ya vamos a terminar. Ahora, vamos a ver. Vamos a presentarte ahora a Pablo, rapidito. Esto se encuentra en Hechos 16. Pablo era alguien que perseguía a los cristianos, pero tuvo un encuentro con el Señor. No tuvo un encuentro de ir a meterse un fin de semana, un encuentro, y vamos a hipnotizarte, y vamos a hacer esto, y vamos a hacerte que eras un niño, y vamos a ver que lo malo que tú nos hiciste, nos vas a escribir todas las cosas malas que hiciste, y después las vamos a quemar para que Dios te las borre. No. Ya cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, dice que el Señor agarra todos esos pecados y los tira al fondo del mar. Ahora, si cometiste un pecado que es grave, tal vez va a haber consecuencia. ¿Ah? ¿Ok? Si mataste a alguien, tienes que pagar la consecuencia. Si descubren que fuiste tú el que mataste, te arrepentiste, el Señor te perdona, pero
tienes que ir, si tienes que ir a la cárcel. Pero en la cárcel, mira lo que hizo con Pedro. Dios te puede sacar. Dios te puede perdonar si estás arrepentido verdaderamente. Si estás en la cárcel y estás arrepentido por lo que hiciste, tal vez en la cárcel fue donde encontraste al Señor Jesucristo. Y ahora el Señor visita la cárcel por medio de este video y te dice que aún en la cárcel Jesús estuvo. Jesús sabe lo que tú estás pasando ahí en la cárcel, porque Jesús estuvo en la cárcel. Y en la palabra del Señor Él nos dejó escrito. Hay muchos hermanos que van a las cárceles y predican la palabra del Señor. Se llaman capellanes. Y no estás solo, porque ellos van y te predican la palabra del Señor. Te dan una palabra de consuelo, de ánimo para que sigas adelante. ¿Cuántas personas han salido de la cárcel y salen y son pastores ahora? Y Dios los usa con poder, con autoridad, con unción. Pero en la calle, cuando estaban en el mundo, no conocían a Dios, sino que Dios permitió que fueran a la cárcel. ¿Para qué? Para que estuvieran tranquilitos y ahí escucharan la palabra del Señor. Y ahora tú estás en la cárcel. El Señor está visitándote ahora por medio de este mensaje y te está diciendo que aún hay esperanzas. Te pueden reducir el castigo. Sigue creyendo en el Señor, y si eres un siervo de verdad, para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me imagino que ahora tú te sabes la palabra del Señor eso. Y si ahora el Señor te está usando para predicar en la cárcel, deja que el Señor te use. Deja que el Señor empiece el ministerio de predicador ahí en la cárcel, para que cuando salga sigas con ese poder, y que en lo poco que le fuiste fiel al Señor, Él te va a poner en lo grande. Amén. Vamos a ver aquí en donde estábamos, les dije, en Hechos 16:16. Pablo era el persigador. Mira lo que pasó a Pablo aquí. Versículo 16. Aconteció este hombre que no creía en Dios, no creía en Jesús, vivía por la ley, pero creyó a lo que Jesús dijo, y también fue lleno del poder del Espíritu Santo, y las señales le seguían. Y para que tú veas que si un demonio te está molestando, tú tienes el poder y la autoridad para reprenderlo. Mira lo que hizo Pablo. Aconteció que mientras iban a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus asnos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, dando voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. ¿Viste? En el nombre de Jesucristo reprendió ese espíritu de adivinación. Y dice que salió. Pero ¿qué pasó? Los dueños de ella le hicieron un pleito a Pablo. Y los metieron presos y le dieron látigos. Porque ya no podía adivinar. Y le dijeron que le quitó en la manera como iban a ganar dinero. ¿Ok? Ahora, mira lo que va a pasar. Ahora, ¿viste a Pablo? Tenía que hablarte de Pablo para hablarte de este otro versículo. ¿Ok? Tenía que hablarte de Jesús, porque en el próximo versículo hemos aprendido de Jesús, hemos aprendido de Pablo, hemos aprendido de Pedro. Pero en este otro versículo que te voy a leer es: si tú eres un cristiano y andas en desobediencia, tú no puedes ponerte a echar fuera demonios, porque Dios no te va a respaldar. Más bien los demonios se van a burlar de ti y te van a sacar a la luz lo que tú andas haciendo a escondidas. Por eso, para reprender un demonio, echar fuera un demonio, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde iba Pablo aquí? Pablo iba a orar. Pablo iba a buscar la presencia del Señor. Cuando tú estás lleno de la presencia del Señor, Dios te va a respaldar. El Espíritu Santo te va a respaldar. Y los demonios se van a someter en el nombre de Jesús y van a salir fuera. Pero si tú eres un
una persona que dice que eres cristiano, pero haces tus cosas escondiditas. No te metas por ese camino a reprender demonios, porque vas a salir burlado. Te invito a que vayas conmigo a Hechos 19. Ya vamos a terminar. Hechos 19, del 13 a 20. Entonces, en esta noche te estoy enseñando a que no tengas miedo. Te estoy enseñando que busques el poder de Dios. Pero también te estoy enseñando que lo busques a Dios en espíritu y en verdad, para que te llenes de ese poder. Pero si no tienes el poder de Dios, no puedes reprender demonios. Tienes que buscar a Dios en espíritu y en verdad, para que Dios te respalde. Vamos a ver qué pasó aquí, en Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta sus hechos. Así sí, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Ves lo que pasa? Los que no estaban llenos del Espíritu Santo, aunque eran hijos de sacerdotes, los que hacían sacrificios en el templo, no significa porque tú eres familiar de uno que predica la palabra del Señor, que hace la voluntad del Señor, significa que tú tienes el poder también para reprender. No, el poder el poder de Dios es gratuito, es un regalo. Pero ¿cómo se adquiere? En la oración, buscando, siendo obediente, buscando hacer la voluntad del Señor. Así es como se busca. Amén. No tienes que dar dinero para recibir el poder de Dios. ¿Cuánta gente anda vendiendo el poder de Dios? Oh, pacta conmigo, pacta y te doy el don de Dios. ¿Ah? La palabra del Señor dice que Dios nos ha dado discernimiento para conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando alguien dice que pactes para recibir la bendición de Dios, ese es un mentiroso. Es el recibir el Espíritu Santo es un regalo. Y Dios lo da a todo que Él quiera. Pero lo que tienen que hacer es tomar su cruz y seguirlo. Colosenses 3, dejar tu vida vieja, pasada que vivías. Tomar tu cruz y seguirlo. Y sigues buscando al Señor en la oración. Y vas a recibir el poder, el Espíritu Santo. Para que puedas hablar así con poder, con autoridad, con unción. ¿Viste lo que pasó aquí? Ellos se pusieron a reprender al demonio. Y el demonio se burló de ellos. No sé si ustedes han escuchado la historia de un copastor, de alguien que servía al Señor, y estaban reprendiendo a una muchacha que está endemoniada. Y estaba el pastor y llegó el copastor también a ponerle la mano. Y el demonio se paró. Y el demonio le dice: no me toques, porque tú fumas. Y dice que el copastor quedó avergonzado. ¿Viste? Los demonios saben qué es lo malo que nosotros andamos haciendo. Y si nos creemos que somos ahí el poderoso, ahí viene el que tiene el poder, el que tiene la unción. Pero a escondidas andas haciendo cosas. El demonio te va a sacar a la luz lo que tú estás haciendo a escondidas. Por eso, si no estás preparado, no te acerques.
Apoya en la oración al que está orando por el endemoniado. Cierra tus ojos y ora para que el Señor use al que está orando para que salga el demonio ese. Amén. Ahora, empezamos que el mensaje es sacar el miedo, ¿verdad? Sacar el temor. Y vamos a terminar en este versículo para que sepa qué es lo verdadero que saca el temor. Te invito a que vayas conmigo a Primera de Juan y con este versículo terminamos esta enseñanza. Amén. Ya sabes que si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, compártala. No seas egoísta, no te quedes tú solo con esta enseñanza. Amén. Juan 4:18. Y dice la palabra del Señor. Acuérdense que el tema es, y tuvieron miedo. Y el diablo dice que usa el miedo y el temor como dardos para atacarte. Pero mira lo que el Señor quiere que tú sepas. ¿Ah? Sepas la palabra del Señor. Dice, Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. ¿Y quién es amor? Dios es amor. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, no va a haber temor, ni va a haber miedo. Porque el Señor nos dice en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no nos amamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, el que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Por eso, el verdadero amor que es Dios, echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Si Dios está en tu corazón, el miedo no va a tener lugar en ti. Amén. Por eso, en este día, esto fue lo que Dios nos ha dado. Y quiero terminar con este versículo que dice así. Este es para cualquier hermano que tiene problemas con sus hermanos, ya sea en la iglesia, ya sea en la carne de la familia. Dios es amor. Y esto es lo que dice el Señor. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso Dios nos manda amar el uno al otro. Porque el verdadero amor
echa fuera el temor. Y si tú andas haciendo la voluntad del Señor, si tú tienes ese amor verdadero, a tu vida nunca va a llegar el temor, porque Dios está dentro de ti. Y el miedo va a salir fuera, y el temor va a salir fuera. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Y en medio de las pruebas, Dios va a estar ahí para consolarnos. Amén. Por eso, vamos a cerrar los ojos en esta noche o en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos diste, Señor. Gracias, Señor, porque nos has capacitado, Señor, para que todo miedo salga fuera de nuestra vida, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Señor, con ese poder, Señor, con esa autoridad, Señor, con esa unción, Señor, te pido que esta unción salga por esta televisión, Señor, que salga por estos parlantes, Señor, a toda aquella persona que está enferma, Señor, y que ellos tengan fe, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, añade bendición a esta palabra, Señor, y si están enfermos, Señor, cualquier enfermedad, dice que el nombre del Señor está sobre toda enfermedad. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, sale fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y aquellas personas, Señor, que no te conocen, Señor, te pido que esta palabra los acerque más a ti, que visiten a una iglesia, que le puedan entregar su corazón para ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Si tú estás enfermo y has creído a esta palabra, créelo y recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Glorifícate, Señor, y toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias a todos los hermanos que van a pasar este mensaje para todas esas personas que están en necesidad. Dios los bendiga y nos veremos otro día. Este es su hermano y amigo Juan Mendoza.